Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El momento clave de la venganza de los Sith Masters que pudo haberlo cambiado todo es sin duda ese épico combate entre el maestro Mace Windu contra Palpatine, ahí por fin revelado ante los Jedi como el Lord de los Sith, Darth Sidious. Y ese momento es tan importante para la saga porque termina por definir todo el destino de la galaxia, al momento mismo que Anakin Skywalker se presenta ahí creyendo que Palpatine es su único medio para no perder a Padme. Aquí pues Anakin tiene dos opciones: seguir el camino de los Jedi aceptando que Mace Windu acabe con un Palpatine al cual ya había derrotado, o por el contrario optar por el lado oscuro de la fuerza salvando a Palpatine para que la vida de Anakin egoístamente pudiera arreglarse renunciando también a la Orden Jedi. Claro, sabemos bien cuál fue el resultado de todo aquello cuando Anakin decidió traicionar por la espalda a Windu para ahí marcar oficialmente su historia como Darth Vader. Sin embargo, Anakin aquí ya estaba bastante tribulado mentalmente y tenía serias dudas sobre los Jedi porque se sentía incomprendido, porque retaba también la autoridad al no haber sido nombrado como un maestro y también claro porque antes había roto sus votos Jedi al casarse con Padme. Pero aún así parecería que en este punto Skywalker lo único que necesitaba era un voto de confianza de parte de los Jedi, sobre todo de alguien tan importante como Mace Windu, quien siempre dudó de él y quien le tocó contarle las difíciles decisiones de los Jedi sobre su persona, como por ejemplo cuando a Anakin no se le concedió el rango de maestro. Y no nos olvidemos aquí que Anakin aceptó su rol que le dieron los Jedi de conseguir toda la información que pudiera sobre Palpatine y que esto se lo reportara al consejo, porque los Jedi ya sospechaban en este punto que el canciller quería quedarse con el poder extra que tenía. Pero no solo eso, Anakin en este punto del episodio 3 haría todo lo que los Jedi le pedían. Seguía pues fielmente a la orden a pesar de sus dudas y de la revelación que le haría el canciller sobre que él en realidad era un Lord de los Sith y el único con el poder necesario para salvar a Padme. Y lo curioso es que aún sabiendo esto, Skywalker correría al templo Jedi, siendo nuevamente leal a su orden para informarle esto al maestro Mace Windu, que era el único que estaba ahí. Y aún así, a pesar de todo esto, Mace decidiría no llevarlo después a capturar al Sith. Sin embargo, Masters, todo esto hace que nos preguntemos, ¿las cosas hubieran sido distintas si Anakin hubiera recibido la confianza de un Jedi como Mace Windu al momento de capturar a Palpatine? ¿O entonces qué fue lo que motivó al maestro Windu para no llevar a Anakin entre su grupo de 4 Jedi si estos a final de cuentas terminaron masacrados por el Sith? ¿A qué se debió pues la decisión de Windu? Pues debo decirles, Masters, que hay una respuesta a todo esto respecto a la decisión de Mace Windu de no llevar consigo a Skywalker a capturar a Palpatine, y esto a pesar de ser el elegido de la fuerza y uno de los más grandes héroes de las guerras de los clones. Claro, está aquí el hecho de que Palpatine ya había infectado poco a poco su mente, hablándole previamente sobre Darth Plagueis y sus poderes para revivir a sus seres amados. Sin embargo, Mace Windu era uno de los maestros que tenía las habilidades de la fuerza más desarrolladas de todas, y también con su percepción en la fuerza podía ver los puntos de rupturas de las personas. Por eso, con esa habilidad podía vencer tan fácil a los rivales como pasó con Sidious. O también, claro, percibir lo que sentían las personas, como pasaría con Anakin al momento mismo que el Jedi le informó que Palpatine, el canciller, era en realidad un Sith. Y esto, Masters, justo se nos explica totalmente a detalle en la novela de la venganza de los Sith escrita por Matthew Stover, una que técnicamente es Legends, pero que fue hecha a la par del filme. Y en ella justamente se nos narra todo lo que pensaría y sentiría Mace Windu ante la revelación de Skywalker sobre Palpatine, al igual que todo lo que pasaría por la mente del maestro Jedi para decidir por qué no llevar a un Jedi tan bien instruido como Anakin entre su grupo de 4 que iría a capturar al Sith por la fuerza. Así que para entender esto, un interesante fragmento sobre la novela, al momento mismo que Mace Windu se comunicaba con Yoda, sabiendo ya que la guerra estaba por concluir porque Kenobi había acabado con Grievous en Utapau, nos relataría justamente lo que pasaría cuando también Anakin llegaría al templo Jedi con la noticia, a lo cual el fragmento dice lo siguiente: Mace Windu estaba parado en el oscurecido centro de comunicaciones del mando Jedi, ante una holoimagen de Yoda a tamaño natural proyectada desde un centro de comunicaciones Wookiee oculto en el corazón de un árbol Groshir en Kashyyyk. Hace unos minutos recibimos la confirmación de Utapau. Kenobi ha tenido éxito. Grievous ha muerto.
Hora de ejecutar nuestro plan es... Comunicaré personalmente la noticia de la muerte de Grievous, el canciller. Mace reflexionó las manos. El canciller tendrá que devolver al Senado sus poderes de estado de emergencia. La existencia de Sidious no olvides. Prever tus actos él podría. Maestros serán necesarios si al Señor de los Sith debes enfrentarte. He elegido a 4 de los mejores. El maestro Tyr, el maestro Kolar y el maestro Fisto están aquí en el templo. Ya se están preparando. ¿Qué hay de Skywalker, el elegido? Demasiado arriesgado, replicó Mace. Yo seré el 4. En vela, demasiado tiempo has pasado, mi Padawan. Dijo Yoda apretando lentamente los labios y asintiendo aún más lentamente. Descansar debes. Lo haré, maestro, cuando la República vuelva a estar a salvo. Mace entonces se incorporó. Solo esperamos tu voto. Muy bien, pues, mi voto tienes. Que la fuerza te acompañe. Y a ti, maestro. Pero él se lo dijo al aire vacío, la holoimagen ya había desaparecido. Mace bajó la cabeza y permaneció parado en la oscuridad y el silencio. La puerta del centro de comunicaciones se abrió de golpe, derramando luminosidad amarilla en la penumbra y definiendo la silueta de un hombre medio derrumbado contra el marco. Maestro, la voz era un susurro ronco. Maestro Windu. Skywalker. Mace estuvo a su lado en un instante. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Anakin se aferró al brazo de Mace con fuerza desesperada y lo usó como muleta para incorporarse. Obi-Wan dijo débilmente: necesito hablar con Obi-Wan. Obi-Wan está en Utapau. Ha matado al general Grievous. Y vamos a salir para decírselo al canciller y vigilar que abandone el cargo como prometió. ¿Que abandone? La voz de Anakin tenía un tono amargo. No tiene ni idea. Anakin, ¿qué pasa? Escúcheme, tiene que escucharme. Anakin entonces se derrumbó contra él temblando. Me rodeó al joven Jedi con el brazo y lo condujo hasta el asiento más cercano. No puede, por favor, maestro Windu, deme su palabra. Prométame que será un arresto. Prométame que no le hará daño. Skywalker, Anakin, tienes que procurar responderme. ¿Te ha atacado? ¿Estás herido? Tienes que decirme lo que pasa. Anakin se derrumbó hacia adelante ocultando el rostro con sus manos. Mace entonces buscó en la fuerza, abriendo los ojos de su don de percepción especial. Lo que vio le heló la sangre en las venas. La enmarañada red de líneas de fractura que había visto en la fuerza conectando a Anakin con Obi-Wan y con Palpatine había desaparecido. En su lugar había un único nudo de telaraña que cantaba con poder suficiente para partir el planeta en dos. Anakin Skywalker ya no tenía puntos de ruptura. Era un punto de ruptura, el punto de ruptura. Todo dependía de él, todo. Mace habló despacio, con el mismo cuidado deliberado que utilizaría al examinar una clase desconocida de bomba con poder para destruir el mismo universo. Anakin, mírame. Skywalker alzó la cabeza. ¿Estás herido? ¿Necesitas...? Mace frunció el ceño. Los ojos del joven estaban enrojecidos e inyectados en sangre y su rostro parecía hinchado. Por un largo rato no supo si Anakin le respondería, si podría responderle, ni siquiera si podría hablar. El joven Anakin parecería forcejear con algo en su interior, como si luchase desesperadamente contra el nacimiento de un monstruo que se incubaba en su pecho. Pero en la fuerza no había un cómo ni un parecía. En la fuerza, Mace pudo sentir el monstruo que se escondía dentro de Anakin Skywalker. Un monstruo real, demasiado real, que lo estaba consumiendo desde dentro. El miedo. Esa era la herida que había recibido Anakin. Ese era el daño que le hacía temblar, tartamudear y estar demasiado débil para seguir en pie. Un miedo negro que había eclosionado dentro del cerebro del joven como si fuera un enjambre de avispas de la fiebre y que le estaba matando. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, Anakin abrió los ojos inyectados en sangre. Mace Windu, dijo despacio, dolorosamente, como si cada palabra le arrancara un pedazo de carne. Tengo malas noticias. Mace se le quedó mirando.
¿Malas noticias? Repitió inexpresivo. ¿Qué noticias podían ser tan malas como para que se desmoronase un Jedi como Anakin Skywalker? ¿Qué noticias podían hacer que Anakin Skywalker pareciera como si las estrellas se hubieran apagado? Y entonces, en 9 simples palabras, Anakin se lo dijo. Este es el momento que define a Mace Windu. No son ni las incontables victorias en combate, ni las innumerables batallas que ha evitado su diplomacia, ni tampoco su agudo intelecto o su talento con la fuerza, ni siquiera su pericia sin comparación con el sable de luz, ni tampoco su devoción a la Orden Jedi o su devoción por la República a la que sirve, sino que es esto, aquí, ahora, porque Mace también tiene un apogeo, Mace tiene un amor secreto. Mace Windu ama a la República. Muchos de sus estudiantes lo citan al dirigirse a sus propios estudiantes. Los Jedi no luchan por la paz. Eso solo es un eslogan y es tan engañoso como cualquier eslogan. Los Jedi luchan por la civilización, porque solo la civilización crea la paz. Para Mace Windu, a lo largo de toda su vida, de todas las vidas de 1000 años de Jedi anteriores a él, la verdadera civilización solo tiene un nombre: la República. Ha entregado su vida al servicio de su amor. Sirviéndolo, ha tomado y perdido vidas de inocentes. Ha visto también seres que le importaban mutilados y asesinados, y a veces algo peor. A veces tan destrozados por el horror de su lucha que su única reacción era cometer horrores aún mayores. Y es por ese amor por lo que ahora, aquí, en este instante, las 9 palabras que le dice Anakin Skywalker le desgarran el corazón. Queman sus órganos y le dan de comer sus humeantes cenizas. Palpatine es Sidious, el canciller es el señor de los Sith. No llega a oír las palabras, la verdad es que no. Su verdadero significado es demasiado grande para que su mente pueda asimilarlo en su totalidad. Significan que todo lo que ha hecho y todo lo que le han hecho, que todo lo que ha logrado en la Orden, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha padecido la galaxia, todos los años de sufrimiento y matanza, la muerte de planetas enteros, todo ha sido por nada, porque se hizo para salvar a la República que ya estaba perdida, que ya había caído. Y lo único que había defendiendo su cadáver fue una Orden Jedi que ahora estaba bajo el mando de un señor oscuro de los Sith. Toda la existencia de Mace Windu se había convertido en un cristal tan agrietado de fallas que el martillo de esas 9 palabras lo habían reducido a polvo. Pero dado que es Mace Windu, encaja el golpe sin cambiar de expresión. Y porque es Mace Windu, un segundo después el hombre de arena se vuelve a ser de piedra. Puro maestro Jedi, sopesando ahí fríamente el riesgo de enfrentarse sin el elegido al último señor oscuro de los Sith. Ante el riesgo de enfrentarse al último señor oscuro de los Sith con un elegido consumido por el miedo. Y justo porque es Mace Windu, esa elección no es tal. Anakin, espera en la cámara del consejo hasta que volvamos. ¿Qué? ¡Maestro! Es una orden, Anakin. ¡Pero el canciller!, dijo Anakin desesperadamente aferrándose a la mano del maestro Jedi. ¿Qué va a hacer? Y Mace Windu incluso ahora da su verdadera medida y sigue diciendo la verdad al responder. Solo haré lo que tenga que hacer. Es así, Masters, que este fragmento concluye explicándonos en todo su contenido las claras tribulaciones de Anakin Skywalker que fácilmente Mace Windu estaba percibiendo mediante los puntos de ruptura de la fuerza. Mace, pues, de inmediato se dio cuenta que Anakin estaba lleno de miedo al momento mismo que le reveló que Palpatine era Sidious. Y claro, Mace también pasó por lo mismo, tuvo miedo, pero de inmediato se compuso ante la noticia. Era pues todo un maestro en el propio dominio de sus emociones. Y Mace pues se daría cuenta mediante la fuerza que no había un punto de ruptura, un punto débil en Anakin, sino que todo él era el punto de ruptura en ese momento crucial para la galaxia y la República. Por eso, con todo el amor que le tenía al gobierno galáctico, Mace Windu terminaría sopesando todo y precisamente por ese miedo y su confusión le termina diciendo a Anakin Skywalker que no debe ir. Claro, el plan original, como nos lo dijo Windu cuando habló con Yoda, hablaba de que él iría con Sae Setin, Agen Kolar y Kit Fisto, pero cuando llegó a considerar que Anakin lo acompañara, sabía que aquello no era lo adecuado.
Y a Windu, como claramente él nos dice, le pesaba no llevar consigo al mismísimo elegido de la fuerza, alguien quien sin duda podría ayudarlo en el combate que se vendría seguramente contra el Sith. Pero también sabía que el riesgo era demasiado por las dudas y los miedos dentro de Skywalker. Así que al sentirlo todo, él mismo le terminó comunicando la dura decisión a Skywalker que debía de esperar en el templo Jedi para que pasara la tormenta. Quizás pues si Mace hubiera decidido que lo acompañara, la historia hubiera sido muy pero muy distinta, porque hubiera podido ser el espaldarazo de confianza de los Jedi que tanto necesitaba Skywalker. Quizás esto se hubiera cambiado las cosas, pero también como el propio Windu nos dice, el riesgo era demasiado alto, sobre todo con un Skywalker claramente confundido mentalmente por la maraña de mentiras que le había dicho Palpatine previamente. Así que eso termina por ser la verdadera razón por la que Mace Windu terminó por decidir como su último error en vida no llevar consigo a Anakin Skywalker para capturar a Palpatine. Y desgraciadamente eso le costaría su vida. Pero si también te interesa conocer esa historia de cómo Obi-Wan supo desde un principio lo que Padme Amidala y Anakin Skywalker escondían en su relación, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.